Supongamos que tenemos una variable aleatoria continua. Y queremos construir la función de densidad de probabilidad de esta variable aleatoria continua. Entonces, pues podemos empezar por dibujarla, ¿no? Entonces, a ver, empezamos aquí poniendo en el eje de las x todos los valores que puede tomar la variable aleatoria x. Y en el eje y vamos a escribir los valores de la función de densidad de probabilidad. Y bueno, digamos que x es una variable aleatoria positiva. Y entonces, para todos los valores menores a 0, ¿ok? Aquí está el 0 dentro de los valores que puede tomar x, la función de densidad de probabilidad toma el valor de 0, ¿ok? Entonces aquí está nuestra función de densidad para este pedazo. Y digamos que x es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 5. O sea que toma cualquier valor entre 0 y 5 con la misma probabilidad. Y pues eso también quiere decir que para cualquier valor mayor a 5, la probabilidad de que x tome ese valor es 0. O sea, x no toma valores mayores a 5. Por lo tanto, la función de densidad de probabilidad también va a ser 0 en este pedazo. ¿Ok? Donde este pedazo se sigue así a todos los reales a la derecha y este también se sigue a todos los reales a la izquierda. Y bueno, ahora también lo que nos falta ver es qué valores toma la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x entre el 0 y el 5. Pero bueno, como x es una variable aleatoria uniforme, o sea, toma los valores entre 0 y 5 con la misma probabilidad, entonces tiene que ser una función de densidad de esta forma, ¿ok? Una línea recta. Bueno, aquí en este dibujo no me quedó muy recto, pero sí se entiende, ¿no? Ahora, muy importante, el 0 sí es uno de los valores que puede tomar x, por lo tanto, en esta gráfica aquí hay una bolita y aquí hay un como espacio vacío. Lo mismo sucede para el 5. En esta gráfica aquí hay una bolita y aquí hay un espacio vacío. A ver, entonces esta es la función de densidad de una variable aleatoria continua uniforme. En el intervalo 0 a 5, incluyendo al 0 y al 5. Y ahora la pregunta es, ¿a qué altura está esta barra? Para resolver eso, lo que tenemos que hacer es recordar que la probabilidad de que x tome cualquiera de los valores que puede tomar tiene que ser a fuerzas 1, o sea, hay 100% de probabilidad de que x tome alguno de los valores que toma. Y en el caso discreto, tenemos aquí algunos valores que x podía tomar y nada más sumábamos la probabilidad de que x tomara este valor, más la probabilidad de que tomara este otro y así. Pero ahora, como x es una variable aleatoria continua, no solo puede tomar el valor de 1, o 2, o 3, o 4, o 5, sino que también puede tomar, por ejemplo, 3.14, 15, 92, 65, bla, 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 bla. O sea, puede tomar el valor de pi. O también puede tomar el valor 2.71 puntitos, puntito, 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 o sea, el valor de e. Y x puede tomar cualquiera de los valores que está en medio, ¿ok? Puede tomar una infinidad de valores. Y además es una infinidad no numerable y están todos así como que pegaditos entre ellos. Justo porque x es una variable aleatoria continua. Y bueno, cuando tenemos este tipo de variables aleatorias continuas, cuando queremos considerar todos los escenarios en los que x toma cualquiera de estos valores por aquí, y queremos sumar todas esas probabilidades, lo que tenemos que hacer, solo porque x es una variable aleatoria continua, es integrar, que es una especie de suma. Entonces, la probabilidad de que x caiga entre el 0 y el 5, en este caso, es la integral entre el 0 y el 5 de la función de densidad, o sea, el área bajo esta curva, ¿ok? Todo este pedazo, todo ese rectángulo de área. Y entonces, a ver, la probabilidad de que x tome cualquiera de los valores que puede tomar, necesitamos que sea igual a 1. Ahora, la integral de esta función de densidad en los intervalos desde menos infinito hasta el 0 es 0, porque la función de densidad equivale a 0. Y lo mismo sucede para la integral de la función de densidad desde el 5 hasta infinito. Entonces, lo único que nos queda es cuánto vale la integral de 0 hasta 5 de esta función de densidad. Y como es un rectángulo, digamos por el momento que aquí vale h,
Entonces, esta integral, esta área bajo la curva, vale la longitud del intervalo por la altura, o sea, 5 por h, y necesitamos que eso sea igual a 1, ¿ok? Necesitamos que la probabilidad de que x tome cualquiera de los valores que puede tomar sea igual a 1. Necesitamos que la función de densidad sobre todos los reales integre 1. Entonces, h tiene que ser igual a 1/5. Esta línea tiene que estar a una altura de 1/5. Y bueno, ya que tenemos esta función de densidad definida de esta forma, como la función de densidad de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 5, pues vamos a calcular algunas probabilidades, ¿no? Déjenme borrar esto para obtener más espacio. Y bueno, empecemos por calcular cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda eso? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué valores sobre esta recta hacen que suceda esto. Y bueno, para que x sea mayor o igual que 1 o menor o igual que 2, x tiene que estar en este pedazo, ¿no? En este intervalo. Y entonces, el área bajo la curva, en este intervalo, todo esto es la probabilidad de que x caiga en este intervalo, o sea, de que x sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Y bueno, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale esta área. Y pues tenemos una base de 1 de largo y una altura de 1/5. Entonces esta probabilidad es igual a 1 por 1/5. O sea, 1/5. Y bueno, veamos otro ejemplo de estos. Por ejemplo, calculemos cuál es la probabilidad de que 4 sea menor o igual que x, que sea menor o igual que 4 más 1/3. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en que x tiene que ser mayor o igual que 1/4. Y además tiene que ser menor o igual que 4 más 1/3, o sea, por aquí más o menos, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es cuánto vale el área bajo la curva, o sea, bajo esta línea, sobre este intervalo, o sea, nos interesa esta área. Lo padre es que esta curva es una línea recta, entonces el área bajo esta curva va a ser simplemente un rectángulo que se puede calcular muy fácil multiplicando la base por la altura. La base aquí, en realidad, pues es 4 más 1/3 menos 4, o sea, 1/3, y luego tenemos que multiplicar por la altura, que sigue siendo 1/5. Entonces, 1/3 por 1/5 es igual a... Y esta es la probabilidad de que x caiga en este intervalo. Entonces, hagamos algo un poquito más interesante, pero pues tenemos que borrar un poco para hacer espacio. Y no es que lo que hayamos hecho antes no haya sido interesante, pero esto va a estar todavía más interesante. A ver, calculemos cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2.9 y sea menor o igual que 3.1. ¿Ok? Entonces nos tenemos que fijar aquí, por aquí está el 2.9. Bueno, de hecho está un poquito más cerca por acá. Y por aquí está el 3.1. Entonces tenemos que calcular el área bajo la curva sobre este intervalo. ¿Ok? Que seguro ahorita ustedes ya me pueden decir rapidísimo cuánto vale. Pero vamos a hacerlo un poco más detallado. A ver, aquí pongamos 2.9. Y aquí está 3.1. Y este es el rectángulo. Ok, pusimos una lupa y lo estamos poniendo por acá. Y aquí entonces esta base vale 0.2, ok, que también es 1/5, ¿no? Y esta altura, al igual que todas estas alturas, es de 1/5. Ok, entonces la probabilidad de que x tome algún valor en este intervalo es de 0.2 por 1/5, que es el área de este rectángulo. Y 0.2 es igual a 1/5, entonces tenemos 1/5 por 1/5, que es igual a un 25avo. Y claro, aquí entra la pregunta de ¿y esto? Porque es más interesante que lo que estábamos haciendo. Pero ahorita es donde se empieza a poner más interesante. ¿Ok? Ahora calculemos cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2.99
y menor o igual que 3.01. Entonces, por acá lo que estamos haciendo es reducir el tamaño de la base. Si aquí está el 3, justo en medio, entonces 2.99 está súper cerca del 3, más cerca que 2.9. Y 3.01 también está mucho más cerca del 3. ¿Ok? Entonces, ahora esta es nuestra nueva base. Y entonces, esta probabilidad es este nuevo rectángulo de aquí, que me está saliendo muy chueco. Y este rectángulo, ¿de qué tamaño es su base? Pues es de 3.01 menos 2.99, o sea, 0.02. ¿Ok? Y la altura sigue siendo lo mismo. Pero 0.02 es igual a 1 entre 50, que es la base, y luego tenemos que multiplicar por la altura, que sigue siendo 1/5, y esto es igual a 1 entre 250. Y ahora, supongo que ya saben qué es lo que quiero calcular ahora. Pues vamos a calcular cuál es la probabilidad de que x esté entre 2.999 y 3.001, ¿ok? Vamos a tomar un intervalo todavía más chiquito, más cercano al 3. Entonces, ahora queremos calcular el área que hay en este rectángulo diminuto, súper flaco de por aquí. Entonces, ¿cuál es su base? Pues su base es 0.002, ¿ok? O lo que es lo mismo, 1 entre 500. Y la altura sigue siendo la misma, ¿ok? 1/5. Así es que el área de este mini rectángulo, 1 entre 2500. Y como se puede ver aquí, entre más chico vamos haciendo el intervalo en el que dejamos caer a la x, entre más cercanos a 3 tienen que estar los valores de x, más chica se va volviendo la probabilidad de que x caiga ahí. Y terminemos este video con una última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea exactamente igual a 3? No 3.000001, ni 2.9999999. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea exactamente igual a 3? Pues lo que tendríamos que ver es, si aquí está el 3, esta probabilidad ya no es un rectángulo, ya es simplemente una línea recta aquí. Y en realidad no tiene área, o bueno, tiene área 0. Entonces la probabilidad de que una variable aleatoria continua, como esta variable uniforme entre el 0 y el 5, sea exactamente igual a un punto, como 3, tiene una probabilidad 0, ¿ok? Estamos hablando de una precisión exacta, ¿ok? La probabilidad de que x sea exactamente, pero exactamente igual a 3 es 0, ¿ok? X, hay que recordar que aquí no le estamos dejando a x estar en ningún intervalo, ¿ok? X no puede ser 3.0000001. Tiene que ser exactamente igual a 3. Y esa precisión absoluta es la que tiene probabilidad 0. Y bueno, toda esta progresión de ir haciendo los intervalos más chicos y obteniendo valores de probabilidad cada vez más chicos, sí nos indica que esta probabilidad tiene que ser igual a 0.